Hola a todos, vamos entonces a comenzar con el estudio de nuestro segundo tema, que sería la estructura del ADN y el ARN. Esta presentación está basada en un material en PDF que se les va a entregar, por lo cual deben revisarlo en simultáneo para ir entendiendo un poco mejor el contenido de esta presentación. Les recuerdo que siempre es necesario que tengas tu cuaderno para que tomes notas y puedas concretar la comprensión del conocimiento. El contenido es el que está ilustrado en esta primera presentación y sin más preámbulo vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver los componentes básicos de las moléculas de ADN y ARN. En primer lugar, entender que ambas moléculas son polímeros de nucleótidos, y un polímero en términos generales es una molécula que está formada por moléculas más sencillas conocidas como monómeros. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la estructura de ese monómero que se llama nucleótido, que conforma tanto al ADN como al ARN. Eh, Consta básicamente de un azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa señalada en el dibujo en rosado, una base nitrogenada, ¿okay?, que está señalada con un rectángulo rosado en este caso, eh, y una molécula de fosfato que está señalada con un círculo azul. Esa representación, ese dibujo es muy esquemático, ¿ok? Simplemente para que entiendas que ese monómero llamado nucleótido está formado por fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. La base y el fosfato están unidas covalentemente a la pentosa, es decir, que están unidas por un enlace en el cual se comparte un par de electrones. Y los enlaces covalentes del fosfato de un nucleótido con la pentosa del siguiente nucleótido. Eso lo vamos a aclarar un poquito más en próximas diapositivas. Como siempre les recomiendo que observen los videos y los enlaces que se colocan en algunas de las diapositivas. En la presente diapositiva vamos a ver los tipos de bases nitrogenadas que conforman el material genético, tanto el ADN como el ARN. Entonces tenemos tres bases nitrogenadas que vamos a llamar pirimidinas, porque están formadas por un anillo sencillo. Mientras que tenemos dos bases nitrogenadas que son conocidas como purinas, porque están formadas por moléculas que tienen un doble anillo. Las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, que pertenece exclusivamente al ARN, mientras que las purinas son adenina y guanina. En cuanto a los azúcares, vamos a tener que el azúcar para el ADN se llama desoxirribosa. Por eso la molécula se llama ácido desoxirribonucleico, porque su azúcar es la desoxirribosa. Y el caso del ARN, la molécula de azúcar se va a llamar ribosa. Por eso este ácido nucleico se conoce como ácido ribonucleico. En esta diapositiva ustedes van a ver cómo los diferentes nucleótidos se enlazan unos con otros para formar largas cadenas, ¿verdad? Y es importante que nos fijemos en el azúcar, en la pentosa,
¿ok? Que está señalada en la parte derecha de la imagen. Ustedes van a ver ahí que hay dos carbonos que están señalados, uno con un 3 y otro con un 5. Esos son los dos azúcares que se utilizan para enlazarse eh, los diferentes nucleótidos que forman una cadena de ácido nucleico. El carbono 3', ¿verdad? Generalmente tiene unido un oxidrilo, pero cuando está unido a otro nucleótido, pierde ese oxidrilo y se une con el grupo fosfato del nucleótido anterior. Y el carbono 5' sirve para unirse con el grupo fosfato del nucleótido siguiente. ¿Ok? Entonces, siempre en una molécula de ADN o de ARN voy a tener un extremo 3' libre con un grupo oxidrilo OH y voy a tener otro extremo libre, ¿verdad? Que es el 5' con un grupo fosfato. Aquí tenemos entonces otra imagen de lo que dije anteriormente, ¿verdad? Los nucleótidos además se pueden ensamblar en cualquier secuencia. Es decir, yo puedo tener nucleótido de timina, de adenina, de citosina, de guanina, pero puedo tener, por ejemplo, varios nucleótidos de timina en secuencia, o varios de adenina, o varios de citosina, o varios de guanina, ¿verdad? O puedo tener, por ejemplo, una timina, una citosina, una guanina, etc. El orden no es precisamente aleatorio, pero el orden es cambiante, o sea, no es estrictamente timina, adenina, citosina, guanina. La parte correspondiente a los grupos fosfatos siempre va a quedar hacia afuera de la molécula, hacia un lado de la molécula. Imagínense una escalera en la cual el pasamanos serían los grupos fosfatos y los escalones estarían formados por tanto el azúcar como la base nitrogenada. La columna de fosfato pentosa asegura la estabilidad y la secuencia de las bases nitrogenadas, en este caso, es donde se va a guardar lo que se conoce como el código genético, es decir, donde se almacena la información, ¿verdad?, que va a determinar las características de un individuo. Aquí tenemos los diferentes tipos de moléculas que se pueden formar con las bases, con los nucleótidos. Esto a veces es un poquito complicado explicarlo porque son muchas palabras y hay que utilizarlas de manera adecuada. Entonces vamos a centrarnos en la parte izquierda de la figura. Tenemos 4 de los nucleótidos que van a formar principalmente al ADN, pero también están presentes en el ARN. Todos, la citosina, la timina, la adenina y la timina, que es el de abajo, están presentes en el ADN. En el ARN, que es el ADN, perdón, en este caso, es una molécula de cadena doble, ¿ok? Mientras que su contraparte, que es el ARN, es una molécula de cadena simple. Y en el ARN tenemos la particularidad que se va a cambiar una de las bases nitrogenadas, ¿ok? Se va a cambiar la timina por el uracilo. El uracilo entonces es la base que sustituye a la timina en el ARN. Al lado, en el extremo derecho de la fotografía, vamos a ver la imagen de un tipo de ARN muy importante para el proceso de traducción que se conoce como ARN de transferencia y también es una molécula de cadena simple. Obsérvese que en todas estas moléculas siempre va a quedar
un extremo OH libre y un extremo 5' libre. Diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Ok? Entonces, en composición química, fíjense bien, el azúcar es la ribosa en el ARN y en el ADN la desoxirribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, ¿ok? El ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina. En el cuanto al tipo de estructura, ¿verdad? El tipo de cadena, las cadenas de ARN son monocatenarios, es decir, son de cadena simple, para que no se enreden la vida con esos términos. ¿Ok? Aunque mono significa uno, catena significa cadena, entonces monocatenario significa una sola cadena. Y en el ADN es bicatenario, es decir, tiene dos cadenas y estas dos cadenas se enlazan entre sí. Después voy a tener la configuración, ¿ok? En el caso del ARN de transferencia, eh, cambia un poquito la forma, no es lineal, sino que tiene una estructura como una hoja de trébol, como vistes en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y en el caso del ADN, la molécula es una doble hélice, es decir, está formada por dos moléculas que se entrelazan y se unen, ¿ok? Sus bases nitrogenadas están unidas a través de puentes de hidrógeno. Eso lo veremos un poquito más detalladamente en próximas diapositivas. ¿Ok? En cuanto a las funciones, el ARN tiene varias funciones. El ARN mensajero, que es un tipo de molécula lineal, sirve para llevar información desde el núcleo al citoplasma. ¿Ok? Un trozo de la información contenida en el ADN es llevada por el ARN mensajero que sale del núcleo y va al citoplasma. En los eucariotes, en los procariotas, se utiliza directamente dentro del citoplasma. Y después tengo el ARN ribosomal que forma los ribosomas y tengo otro tipo de ARN que es el ARN de transferencia que se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas en el proceso de traducción. No quiero causarles angustia con todo lo que estoy diciendo. Todos estos procesos los vamos a analizar poco a poco, pero es necesario que ya los vayamos escuchando para que nos acostumbremos al lenguaje. En cuanto al ADN, la función básicamente es ser la receptora de el código genético, es decir, toda la información de lo que un individuo es capaz de hacer, de las proteínas que es capaz de formar, de las características que ese individuo pueda tener, están contenidas en el ADN. Si un individuo tiene los ojos marrones, ¿ok? Eso está determinado por su ADN, por el código genético contenido dentro de ese ADN. El color de la piel, la capacidad para que le guste la ciencia o el arte. Todo eso está contenido en el ADN, como lo veremos en sucesivas presentaciones durante este año escolar. Muy bien. En esta diapositiva no voy a explicar mucho porque las diapositivas que vienen van a contener lo que está explicado en esta misma. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a ver cómo es la estructura del ADN. Ok, entonces con respecto a la estructura del ADN, en primer lugar entonces tenemos que sus cuatro bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ok? Vamos a resaltar entonces lo siguiente. Una purina siempre se une con una pirimidina, ¿verdad?
en este caso, por ejemplo, la purina adenina se une siempre con la timina y la purina guanina se une con la pirimidina citosina. ¿Ok? Pero es interesante observar lo siguiente. La adenina y la timina forman solamente dos puentes de hidrógeno, que son esas líneas punteadas en rojo que ustedes observan en la fotografía, mientras que la guanina y la citosina forman tres puentes de hidrógeno. ¿Ok? Es importante que se mantenga este tipo de unión, ¿verdad? Y este esquema se repite a lo largo de toda la molécula, pero las bases nitrogenadas que van a estar en la secuencia de esa molécula lineal pueden ser diferentes, como dije en, en la parte anterior de esta presentación. Ahora veamos el dibujo de la derecha. En el dibujo de la derecha aparece lo que sucedería con el ancho de la molécula si no se respeta este apareamiento entre las bases nitrogenadas. Si yo apareo dos purinas, el ancho de la molécula va a ser mayor. Y si yo apareo dos pirimidinas, el ancho de la molécula va a ser menor. Entonces, para que el ancho sea constante a lo largo de toda la doble hélice, yo necesito aparear una purina con una pirimidina, ¿verdad? ¿Por qué esto es así? Porque recuérdense que no estamos hablando de dibujitos hechos sobre un lápiz. Estamos hablando de moléculas que tienen una estructura tridimensional. Así como nosotros tenemos una estructura tridimensional, ellas también poseen esa misma estructura. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con ciertos procesos que va a cumplir esta molécula. Tiene que ver con su interacción con enzimas, es decir, con proteínas que tienen una función catalítica, con las cuales van a interactuar. ¿Ok? Y necesitan adaptar esa forma tridimensional, ¿ok? Y que esa forma tridimensional en la molécula sea constante. Para que vayas teniendo una idea, si alguna vez vistes o te montaste en una de esas montañas rusas tan famosas que hay en ciertos parques, por ejemplo en SeaWorld, en los Estados Unidos, hay una montaña rusa muy famosa eh, cuyos rieles sostienen a los carritos. Los carritos van suspendidos sobre los rieles. ¿Ok? Esa montaña rusa es la famosa Manta, que tu profesor tuvo la oportunidad de montarse dos veces. Los rieles el carrito se sostiene en los rieles con unas ruedas que van alrededor de cada uno de los rieles, ¿verdad? Ese carrito o se desplaza a gran velocidad a través de la montaña rusa y nunca se sale porque el ancho entre los rieles es constante. Aquí los rieles fungirían como la doble hélice de ADN y el carrito serían esas proteínas, esas enzimas cuya función, por ejemplo, es duplicar la estructura del ADN, como veremos posteriormente. En esta diapositiva puedes observar tres representaciones de izquierda a derecha de la molécula de ADN. Y vamos a empezar con la información que nos da la que está ubicada en la parte izquierda. En primer lugar, vas a observar que la molécula está formada por dos cadenas de ADN, ¿verdad? Que el ancho de la molécula es, tomando desde el eje central hacia un extremo, sería de 1 nanómetro. Por lo tanto, el ancho total de la molécula es de 2 nanómetros. Aunque esta molécula puede medir hasta 2 metros de largo, en el caso del ADN
de los seres humanos es una molécula extremadamente delgada. Y eso tiene que ser así para que pueda ser ubicada dentro de una estructura tan pequeña como un núcleo celular. Lo otro que se puede observar es que cada 10 bases nitrogenadas, ¿verdad? Aproximadamente se completa una vuelta de la doble hélice, y esa vuelta de la doble hélice mide 3.4 nanómetros. La distancia entre dos bases nitrogenadas o dos nucleótidos continuos sería de 0.34 nanómetros, como se ve en la parte inferior de la figura izquierda. Ok, por lo tanto 10 serían 3.4 nanómetros. Muy bien, en la figura del centro vas a observar que las cadenas que forman la molécula de ADN, las cadenas sencillas, se unen de forma antiparalela una con la otra. Es decir, los extremos 5' y 3' no coinciden en el mismo lado. En la cadena de la derecha, ustedes pueden ver que el extremo 3' está hacia arriba y el extremo 5' hacia abajo, y en la cadena de la izquierda ven lo contrario. Esto es así para que se puedan formar los puentes de hidrógeno, y además para que la molécula siempre tenga el mismo ancho en toda su longitud. Y en la última figura, en la figura de la izquierda, perdón, de la derecha, ustedes van a ver una representación que es el modelo de bolas, en el cual ustedes pueden observar cómo sería realmente la estructura tridimensional de la molécula de ADN si la pudiésemos ver como ella es realmente. ¿Ok? Recuérdense que todos estos son modelos que han sido explicados por los datos que han sido recogidos en los laboratorios. Es importante que analices la figura, las preguntas que aparecen en la parte inferior de esta fotografía. En la presente diapositiva podemos ver uno de los hechos más importantes que es explicado por el modelo de Watson y Crick de la doble hélice, y es la autoduplicación semiconservativa del ADN, que lo veremos en un tema posterior con mucho más detalle. Pero quisiera que nos detuviéramos a ver la fotografía con detalle. Fíjense bien, lo que serían como los pasamanos de la escalera están formados por el azúcar y el fosfato. ¿Ok? Es lo que le da sostén a la estructura, a la molécula. Por otra parte, los escalones de esta escalera doble, de esta doble hélice, estarían formados por la unión de las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Y si ustedes revisan cuidadosamente todo el dibujo, se van a dar cuenta que el orden en que se disponen la timina, la adenina, la citosina y guanina es en apariencia aleatorio. Después vamos a ver que no es tan aleatorio como parece, pero ellas pueden disponerse en cualquier orden relativo. Otra cosa que se puede ver es que las dos cadenas son antiparalelas. En la parte superior del dibujo vamos a ver al lado derecho el extremo 3'. Recuérdense que el extremo 3' es el que tiene el grupo oxidrilo, y al lado izquierdo vamos a ver el extremo 5'. Recuerden que el extremo 5' es el que tiene asociado el grupo fosfato. Entonces siempre en una molécula de ADN de doble hélice va a quedar por un lado un extremo OH y por el otro lado un extremo fosfato, igual en el extremo contrario. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver que cuando la molécula
se duplica para formar copias durante el proceso de división celular para darle a cada célula una copia de esa molécula donde está contenida la información genética. Entonces, las nuevas cadenas se forman sobre las cadenas viejas. Por eso, la duplicación del ADN se conoce como semiconservativa. Vamos a razonar un poquito y vamos a salir de lo que es la memorización, ¿ok? Y vamos a adentrarnos en lo que la ciencia realmente estudia. Muchas veces nos llenamos de conocimientos, pero no los aplicamos, no sabemos cómo aplicar esos conocimientos y eso no se hace significativo y se olvida, ¿ok? En esta sección que vas a encontrar en el material en el PDF, que se llama Naturaleza de la Ciencia, dice, usando modelos como representaciones del mundo real. Watson y Crick implementaron el uso de modelos para descubrir la estructura del ADN. ¿Por qué dice eso? Porque en ciencias muchas veces no nos es posible, por ejemplo, ver a simple vista ciertos fenómenos o ciertas estructuras. Entonces, tenemos que construir modelos en base a los datos que nos ofrecen los experimentos, en base a incluso a datos que ofrecen otros investigadores, otros científicos, y por eso también la ciencia es un proceso colaborativo. Los hallazgos en ciencias de cada científico deben ser compartidos con el resto de la comunidad científica. De alguna manera, los señores Watson y Crick, los investigadores Watson y Crick, tomaron evidencias de otros investigadores para formular su modelo. Y como van a ver en el video que se anexa junto a la presentación, se van a dar cuenta de que una forma muy sencilla de construir la molécula, el modelo definitivo de molécula de ADN, fue utilizando recortes de cartón para formar una estructura tridimensional. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. La palabra modelo deriva del latín modus, que significa manera o método. Se construyen modelos incluso, por ejemplo, actualmente se hacen computarizados para determinar, por ejemplo, por dónde va a pasar una tormenta o un huracán. Y eso da el pronóstico del clima, por poner un ejemplo. Los modelos fueron originalmente utilizados por arquitectos para diseñar sus construcciones. Y hoy en día un estudiante de arquitectura pues tiene que hacer sus maquetas de lo que él quiere construir o lo que él propone como construcción para un futuro. Así hacen actualmente los arquitectos y los ingenieros. Por ejemplo, los modelos tridimensionales en arquitectura se desarrollan para tener la impresión de la construcción final. Los modelos moleculares de 3 dimensiones muestran la posible estructura de una molécula. Actualmente, gracias a Dios, en Internet contamos con muchísimas páginas en las cuales puedes ver modelos moleculares de diferentes tipos de estructuras. Incluso puedes manipularlos con ayuda del mouse, del cursor. Puedes manipularlos y moverlos a tu antojo para ver cómo es esa estructura. Los modelos pueden ser también conceptos teóricos y representar sistemas o procesos. ¿Okay? Por ejemplo, la fotosíntesis es un modelo, es una construcción basada en reacciones químicas, pero nadie ha visto esas reacciones químicas. Lo que tenemos son las evidencias de esas reacciones químicas y con eso se construye entonces un modelo. Estos son propuestas o elaboraciones para ser aprobadas y pueden ser aceptadas o rechazadas. Hay que someterlas al escrutinio de la ciencia para determinar cuán factible es ese modelo. Así se hizo, por ejemplo, con el modelo del átomo inicialmente.
desde lo más sencillo que se planteó inicialmente, como que el átomo era algo así como un pastel donde los protones, los electrones y los neutrones estaban metidos dentro del pastel, ¿ok? Hasta la representación actual que tenemos del átomo, donde hay un núcleo formado por protones y neutrones, alrededor del cual giran a gran velocidad, a la velocidad de la luz, los electrones. La elaboración de modelos fue importante para que Watson y Crick descubrieran la estructura del ADN, pero tomó 2 intentos para llegar al éxito. Mucha investigación, ¿ok? Y mucha seriedad académica. Explicación, aplicación sería otro tema que está contenido en el material en PDF. Explicación del Watson y Crick de la estructura del ADN mediante la elaboración de modelos. Aquí estamos aplicando lo que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, ¿en qué consistió el éxito del modelo de Watson y Crick? Para los que no lo sepan, el trabajo de Watson y Crick ganó el premio Nobel y simplemente lo que ellos presentaron para el escrutinio de la ciencia fue un escrito en una página tamaño carta con una fotografía del modelo que ellos habían realizado. El primer modelo que ellos propusieron fue una triple hélice, no doble, sino triple, en la cual había moléculas de magnesio, pero este modelo fue rechazado prácticamente de inmediato porque el magnesio, la presencia de magnesio, no podía explicar los enlaces hidrógeno entre las bases nitrogenadas. El segundo modelo se inició con recortes de cartulina de las bases nitrogenadas y terminó con el célebre modelo de varillas propuesto y basado en que las bases deberían estar apareadas, ¿ok? Como vimos anteriormente, según lo que había propuesto o lo que había encontrado otro científico llamado Edwin Chargaff. El ancho de la molécula, que es de 2 nanómetros, encajaba perfectamente con una fotografía que habían obtenido 2 científicos, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, por difracción de rayos X, que es un procedimiento técnico en el cual se hace pasar a través de una pequeña porción de ADN que se extrajo, se le hizo pasar rayos X y esos rayos X impresionaron una placa fotográfica y con eso ellos obtuvieron una fotografía que les sirvió a Watson y Crick para determinar que la molécula realmente era una doble hélice y que su ancho era de 2 nanómetros. ¿Okay? Esos fueron 2 de los principales datos que Watson y Crick tomaron de otros científicos para elaborar su modelo. El modelo, como vimos anteriormente, explica la autoduplicación del ADN y algo que vamos a empezar a introducir ahora, que son los tripletes de bases del código genético. Las bases nitrogenadas, como yo les he mencionado anteriormente, no están colocadas de manera aleatoria a lo largo de la hebra de ADN, sino que están colocadas en grupos de 3, ¿verdad? No hay separación entre ellas, pero son como palabras de 3 letras. Y cada una de esas palabras de 3 letras se llama codón. Y cada una de esas palabras de 3 letras tiene un significado. Su significado es que codifican para agregar un aminoácido a una proteína que se va a ensamblar posteriormente en el proceso de traducción. Aquí tenemos las personas que hicieron posible llegar al modelo de que finalmente propusieron Watson y Crick. Te dejo entonces también con el video que vas a ver en el material que se adjunta junto a esta presentación. Espero que hayas aprendido y recuerda que
las dudas que tengas, ¿ok? Primero las consultamos en el material en el PDF y luego me haces llegar tus dudas a través de la plataforma o del correo electrónico. Saludos a todos.